Vale, pues vamos a empezar con el primer epígrafe de la Edad Media. Es Al-Ándalus, evolución política. Es un epígrafe muy largo, si me preguntáis, en el que tenemos que, como mínimo, mencionar los diferentes periodos de evolución política. Y eso ya solo en la mínima, en simplemente mencionar los periodos, las fases, ya nos va a ocupar un montón de líneas. Con lo cual es un epígrafe que, desde mi punto de vista, es bastante feo, bastante desagradable, pese a que es un periodo histórico mm, súper interesante, súper importante y muy bonito de la historia de España. Pero bueno, es lo que hay, y entonces bastantes de las líneas de este epígrafe pues van a ser más bien de memorización y no tanto de explicación, aunque siempre os invito a que intentéis meter lo máximo de explicación, ¿vale? Eso siempre es bueno. Bueno. A ver, lo primero es que hablemos de la conquista musulmana, ¿vale? Y siempre, si hablamos de ella, más que contar cómo fue, que también es interesante, yo creo que el interés histórico está en explicar por qué ocurre. Entonces, dos razones. La primera, el Islam es una religión que desde su origen va a tener unos 150 años de constante expansión. Entonces, es una religión que lleva asociada un régimen político en constante pujanza. El Islam, desde la muerte de Mahoma, 632, va a conquistar muy rápido Egipto, va a conquistar Siria, va a conquistar pues la actual Irak, Mesopotamia, Persia. Y bueno, en su expansión por el Mediterráneo, por esas zonas del norte de África, que bueno, pues hay que recordar que durante el Imperio Romano era una zona muy desarrollada y muy rica. Pues lo lógico era que una vez conquistado el actual Marruecos, pues saltaran el estrecho y se dirigieran también a Hispania, que en el fondo pues es una zona también romanizada, y que si antes había funcionado con esa adopción de la nueva religión en el norte de África, pues tenía sentido pensar que iba a tener también, iba a funcionar la adopción de la nueva religión en Hispania. Y bueno, así fue. Y la segunda razón es las constantes crisis de la monarquía visigoda. Debido a que el rey visigodo no es hereditario, vamos, quién es el rey, sino que es electivo, eso pues es una gran debilidad de esta monarquía. Eso lleva a que en el año 710, cuando muera el rey Bitiza, pues haya dos pretendientes. Tenemos a Rodrigo, que le apoya a la nobleza, y tenemos a Gila, que le apoya, pues bueno, otra serie de nobles, pero más de su clan. Agila necesita apoyos militares y va a solicitar la ayuda de los musulmanes que ya se encontraban en el norte de África en ese momento. El gobernador del norte de África, de lo que se llama hoy día, perdón, lo que se llamaba en esa época Ifriqiya, que era Musa, pues va a apoyar a Agila, le va a aceptar esa petición de ayuda y va a mandar un lugarteniente que se llama Tarik, del cual, por cierto, viene el nombre de Gibraltar, que se le llamaba en Al-Ándalus el monte de Tarik, Gibraltar, Gibraltarik. Bueno, va a mandar a un lugarteniente con un ejército formado por bereberes, que es la etnia del norte de África, para que apoyen a Gila y se enfrenten a Don Rodrigo. En el año 711, aunque los historiadores tenemos, bueno, a ver, yo no soy un experto en este tema, los historiadores tienen dudas sobre si fue en el 711 o 712, pues se van a enfrentar a Don Rodrigo, los musulmanes de Tarik, y le van a vencer, en la que se llama la Batalla de Guadalete. Como podéis ver en el mapa que tenéis aquí a la derecha, si os fijáis por favor en las flechas rojas, pone ruta de las campañas de Tarik y de Musa. Hasta el año 714, que son solo 3 años, es poquísimo, van a dedicarse a recorrer con su ejército toda la península ibérica. Y eso lo que nos da muestra es de que Agila había cometido un error. Porque una vez que un ejército extranjero ha vencido a tu oponente, lo único que impide a ese ejército extranjero quedarse en la península sería, pues yo qué sé, cumplir su palabra, ¿no? Y en este caso, pues no se hizo. Entonces, una vez que ha caído el rey visigodo, que estaba más apoyado por encima de los nobles, pues a ver a quién saca ese ejército de ahí. Y ese ejército se va a dedicar a
dominar a las ciudades de la península y a quedarse con su apoyo. Y como veis, llegan hasta Gijón, en Asturias. Bueno, ese ímpetu de conquista solo va a quedar sin dominar el norte de la península, la cordillera Cantábrica y los Pirineos, que lo veis ahí en el color naranja. Ese norte de la península queda sin dominar en gran medida porque no tenía mucho interés ni climático ni económico para los invasores. Pero además hemos de mencionar lo siguiente, y esto, a ver, yo creo que es importante saberlo. Aunque no conquistaran la zona de la cordillera Cantábrica, los musulmanes sí que sometieron a pago de impuestos a los habitantes de la zona. Lo que pasa es que en el año 722 hay un noble que creemos que era un noble visigodo, que era don Pelayo, que apoyado pues, esos ciertos soldados de los astures, se va a enfrentar a una pequeña comitiva que se estaba introduciendo en la cordillera. Esa escaramuza, porque no podemos llamarla de otra manera, es una escaramuza, es la batalla de Covadonga, en la cual Don Pelayo y sus astures vencen a los emisarios musulmanes. Eso va a ser el inicio del reino de Asturias, ¿vale? A Don Pelayo le van a nombrar rey de los Astures. Y en la historiografía medieval, la batalla se cuenta, vamos, de forma brutal. Te habla de mínimo 100.000 musulmanes que se introducen en la montaña y entonces la Virgen, ya que don Pelayo le ha rezado, lanza rocas, hace que caigan rocas sobre el ejército y les mata a todos. Bueno, a ver, eso es... Hoy día tenemos claro que si la batalla de Covadonga existió, fue una pequeña escaramuza. Bueno, eso sería lo primero. Y luego, los musulmanes, como digo, quedan sin conquistar ese norte de la península, pero en realidad sí que cruzaron a Francia. Lo que pasa es que fueron derrotados en la batalla de Poitiers, en la que los francos, que eran, recordad, habían sido ese pueblo bárbaro que había vencido a los visigodos y había hecho que los visigodos bajaran a la península, los francos les vencen, dirigidos por el mayordomo, que era una especie de primer ministro, que se llamaba Carlos Martel, que es el abuelo de Carlomagno, que va a tener vamos, va a ser importante Carlomagno para la historia de los reinos cristianos en la península. Bueno, esas dos derrotas, ¿vale? Covadonga y Poitiers, digamos que frenan el avance musulmán hacia el resto de Europa. Ahora, cuando hablamos de la conquista musulmana, tenemos que mencionar que fue una conquista relativamente fácil. Lo primero, va a haber pocos conflictos directos, ¿vale? Va a haber pocas batallas por la conquista de la península. Hay algunas zonas que sí que van a oponer resistencia. Y en ese caso, cuando los musulmanes les venzan, les van a quitar derechos a esas ciudades. Pero eso es la minoría. En la mayoría de los casos lo que ocurre son pactos o capitulaciones, que son acuerdos de rendición. Yo me rindo y tú a cambio vas a respetar mis derechos a las casas o bien a las tierras de cultivo, ¿vale? Eso sí, siempre es a cambio de unos impuestos. El dominio territorial en este momento equivale a pago de impuestos. Os pongo ahí un ejemplo. Teodomiro, noble visigodo, firma el Pacto de Orihuela en el año 713 por el que acata la sumisión política y militar a cambio de mantener sus territorios. Va a haber otros muchos nobles visigodos y también nobles hispano-romanos que van a aceptar incluso, por ejemplo, cambiar de religión al Islam a cambio de que les mantengan la situación de nobleza. Y van a cambiarse el nombre. Por ejemplo, uno de los más famosos son los Banu Qasi, que es un cambio de apellido, Banu Qasi, para que suene más árabe, o el apellido originario que era Casio, que Casio es un nombre latino. Con lo cual, lo que vemos es cierta indiferencia a la invasión. Como los visigodos al final también eran una minoría, aquí lo que está pasando es un cambio de dueño, ¿no? Es como a cambio del amo.
Ahora ya no son los visigodos, ahora son estos musulmanes. Y bueno, me siguen manteniendo vivir como he vivido hasta ahora. Así que oye, pues tampoco hay tanto cambio en mi vida. Es más, podríamos decir que los visigodos estaban bastante menos desarrollados daban lugar a unos peores cultivos y a unas peores ciudades que los musulmanes, con lo cual incluso el cambio podía ser positivo. Bien, además los musulmanes en este momento tienen bueno, una interesante tolerancia religiosa que no tenían otros. A los judíos y a los cristianos los musulmanes les consideran las gentes del libro, porque el Islam es a ver, ¿cómo decirlo de una manera que quede bien? Vamos, quiero decir, que sea correcta históricamente. Para los musulmanes, por ejemplo, Jesucristo no es Dios, como para los cristianos, pero sí que es un enviado de Dios, vamos, alguien al que Dios ha hablado. Eso quiere decir que el Islam, que al final es también otra religión monoteísta, pues no está tan alejado eh, del cristianismo, del judaísmo, pese a que les consideren erróneos o errados. Por eso, a las gentes del libro, los musulmanes les van a permitir mantener su religión a cambio de que paguen un impuesto. Y eso se va a llamar, desde su punto de vista, los dimías. Bueno, aún así, muchos van a preferir cambiar al Islam, ¿vale? Eso les permitirá, pues, no tener que pagar tantos impuestos y, bueno, pues sí, al final ser mejor vistos, ¿no? Y a esos les llamamos muladíes. Aquellos que no cambiaran al Islam desde el cristianismo les llamamos mozárabes. Bien. Para el año 717 ya se empieza a hablar de Al-Ándalus. Bueno, ¿dónde viene ese nombre? Viene de un nombre de un pueblo bárbaro, de los que habían invadido a los romanos, que eran los vándalos. Los vándalos habían recorrido la península ibérica después de cruzar la frontera de Roma y se habían movido al norte de África. Los musulmanes tenían constancia de eso y llamaban a la península la tierra de los vándalos. Y eso sería Vandalucía, ¿vale? De ahí viene Al-Ándalus, de la tierra de los vándalos. Los vándalos, ya os digo, un pueblo germánico o bárbaro que había invadido Roma. Vale, en este mapa, por ejemplo, tenéis zonas ocupadas mediante rendición pactada o capitulación. Como veis, muchas de las principales ciudades de la península, por no decir prácticamente todas. Bueno, esos musulmanes que llegan a la península pertenecen a dos grupos étnicos distintos, muy distintos. Unos son los árabes, perdón, y otros son los bereberes. Desde el punto de vista musulmán, el orgullo o el honor proviene de la antigüedad de tu familia como musulmanes. Es decir, la antigüedad de cuánto tiempo tu familia lleva siendo musulmana. Con lo cual, los árabes, que son de la península arábiga, de donde era Mahoma, pues son musulmanes más antiguos que los bereberes, que son la etnia del norte de África. Eso hace que los nobles musulmanes sean la enorme mayoría árabes y se van a quedar con lo mejor, mientras que los bereberes no tanto. Bueno, dentro de los árabes diferenciamos entre yemeníes, que son los de la península arábiga, y sirios, que serían del norte de la península arábiga, de Siria e Irak. Dentro de los bereberes, pues principalmente son gente bueno, pues que ayudaba, vamos, que participaban del ejército y que se dedicaba más bien a la ganadería. Bueno, en este mapa pone aquí en amarillo asentamientos de bereberes, en rojo asentamientos de árabes. Si os dais cuenta, en gran medida, los asentamientos de árabes son las zonas que estaban más desarrolladas ya desde los pueblos prerromanos, después también con los romanos y con los visigodos. Porque lo que va a haber es un reparto discriminatorio. Los árabes se van a quedar con las tierras más fértiles, con las zonas más desarrolladas, van a ser terratenientes y van a recibir su dinero de las rentas del cultivo de sus tierras. Mientras que los bereberes se quedan con las tierras menos fértiles, aquellas de agricultura de secano, y sobre todo se van a dedicar al pastoreo.
Bueno, eso va a generar conflictos, como es lógico, ¿no? Hay menos árabes que bereberes y encima los árabes se quedan con lo mejor. Entonces ya desde el inicio va a haber rebeliones de los bereberes frente a los árabes. Va a haber conflictos dentro de los musulmanes en la península. Como consecuencia, lo que tenemos es, en este primer periodo, una fuerte heterogeneidad, son muy diversos dentro de los musulmanes, y desigualdad, lo que va a dificultar una unidad política en la península. Eso es la conquista. Ahora, los periodos políticos, ¿vale? Desarrollo político. El primer periodo es el Emirato dependiente. Emirato dependiente de la capital del Islam, que en ese momento era, ay, madre mía, no lo quiero decir mal, Damasco, en Siria. Vale, lo que se hace es crear en Al-Ándalus, en la península ibérica, una provincia islámica del califato. El califa, por cierto, que no lo he dicho, el califa en el Islam es la principal autoridad, ¿vale? Digamos que es una especie de emperador, pero también es el líder religioso, y el califa está ahí en Siria, está en Damasco. Se hace una provincia en la península, su capital es Córdoba, y se manda a un valí elegido por el califa para que gobierne el emirato. Bueno, esos primeros 40 años, porque el emirato va a durar desde el año 714 hasta 756, son de inestabilidad. Tenemos conflictos entre los propios musulmanes, tenemos que se está realizando todavía bueno, el asentamiento del nuevo poder, hay confusión administrativa, además se está intentando conquistar el norte de la península y conquistar Francia, y eso es fallido, es un fracaso. Bueno, el caso es que aquí empieza un poco el lío, ¿vale? En el año 750, no en la península, sino en Oriente Medio, hay una revuelta frente a la familia de los califas. Los califas hasta ese momento eran una familia que se les llamaba los Omeya, pero otra familia, que son los Abbasís, van a levantarse frente a los Omeyas y van a matar a todos excepto a uno. Los Abbasís consiguen que su revuelta sea exitosa y son la nueva familia califal. Por eso hablamos de que en el año 750 se inicia un nuevo califato, califato abasí. Eso es en general en todo el mundo islámico o musulmán. Pero se ha dicho que sobrevivió un omeya. Ese omeya era Abderramán I porque va a huir a la península. Abderramán huye desde Siria, vamos, desde Damasco, por todo el norte de África, escondido. Es una historia bastante interesante, ¿vale? Va disfrazado y llega hasta la península, donde consigue apoyos de los nobles locales para que le nombren a él el emir, como Abderramán I. Y eso lo consigue en el año 756. Vence militarmente a aquellos nobles que apoyaban a los abasís y entonces inicia lo que se llama el Emirato Independiente, porque no va a aceptar el dominio político de la nueva familia de los abasís. Claro, son la familia que ha matado a toda su familia, ¿no? Los abasís han matado a la familia Abderramán I. Con lo cual, 756 se inicia el Emirato Independiente de Córdoba, pero que es independiente solo políticamente, no religiosamente. Siguen aceptando que el líder religioso del Islam es el califa, y el califa es el que está, ahora ya han cambiado la capital, en Bagdad. Ya no es Damasco la capital, ahora es Bagdad. Bien, este Emirato Independiente, como podéis ver ahí arriba en las fechas, dura hasta el año 929. Es una etapa, bueno, irregular. Inicialmente es de consolidación y luego va a ser de crisis. Con Abderramán I y con Abderramán II se va, por ejemplo, a organizar administrativamente el territorio. Va a dividir en pequeñas provincias al Andalus, en las que manda un gobernador de su confianza, y se crean también tres marcas. Marca en este momento significa como frontera, ¿vale? Tres fronteras al norte de la península, en las cuales además se les da un ejército para poderse defender. Se crea también una administración central en la que hay ministerios, los cuales se llaman divanes o diwanes. Y además se elige a un primer ministro que es el Hashib. Hachib.
Crea un ejército profesional, principalmente bereberes, se organiza la justicia, se establece sucesión hereditaria, se organiza la hacienda y se empieza a construir grandes edificios, grandes obras esplendorosas, ¿vale? Que demuestren el poder de ese momento, el poder del emir, como por ejemplo es la mezquita de Córdoba. Pero como os he dicho, el emirato tiene fases de asentamiento, fases buenas, fuertes, pero también hay de crisis. Entonces, problemas del emirato. Primero los problemas externos, los problemas de fuera. Ya os he dicho que Carlomagno, que bueno, imagino que le conoceréis un poquitín. Carlomagno es el, podemos llamarlo así entre comillas, el padre de Francia, el padre de Alemania, incluso también el padre de Italia. Carlomagno era de la familia que había vencido a los musulmanes en su intento de invadir Francia. Bueno, pues Carlomagno va a asentar su poder, es nombrado emperador, a ver, es una figura que tenía un poder brutal en la época, Carlomagno. Entonces va a intentar conquistar la otra cornisa, la cornisa española, el otro lado de los Pirineos. Él tenía Francia, tenía gran parte de Alemania e Italia, y para, digamos que defenderse de los musulmanes, lo que va a es conquistar el otro lado de los Pirineos, la zona española, lo que sería el actual País Vasco, la actual Aragón, y no llegando hasta Zaragoza, y trozos de Cataluña. Eso, y parte de Navarra, eso lo va a conquistar y lo va a llamar la Marca Hispánica. Os he dicho que Marca es frontera, en este caso es la frontera de Carlomagno, del imperio de Carlomagno, frente a los musulmanes. Además, también durante el Emirato Independiente, los reinos cristianos, el reino de León, em, y también van a aparecer los primeros otros reinos cristianos, de Navarra, los condados catalanes, van poco a poco a ir conquistando territorio musulmán. Y os pongo ahí, por ejemplo, que se crea la Tierra de Nadie en el Valle del Duero. Entonces los musulmanes están ya retrocediendo en la península. Y luego también hay problemas internos, sobre todo desigualdad social. Además, ahora también se van incluso a dar conflictos religiosos. Esos muladíes, ¿vale? Esos cristianos que se han convertido al Islam van a llevar a cabo revueltas, porque se les tiene como musulmanes de segunda. No tienen los mismos derechos y eso les lleva a levantarse frente a los árabes, que eran la nobleza. Eh, es también este momento en el que la familia de los Banu Qasi, que eran unos visigodos que se habían convertido al Islam, son esos que os decía de los Casio, que para que quede más árabe se llamaban Banu Qasi. Esos Banu Qasi van a crear su propio reino, incluso dentro de la península. Voy a buscar el mapa, aunque voy a tardar. A ver, mapa Musa Ibn Musa. Vale. A ver, en este mapa quizás se ve mejor. Durante el periodo del Emirato de Córdoba va a haber incluso levantamientos en todo el Valle del Ebro de esa familia noble que decide que ellos no quieren aceptar el control del emir de Córdoba. La historia de los Banu Qasi es súper interesante, hay novelas sobre ello. Los Banu Qasi, como os he dicho, son de origen, vamos, eran ya nobles con los visigodos y estaban emparentados con la nobleza de los vascones. Entonces los Banu Qasi van a aliarse con los nobles de Pamplona para entre los dos ser aliados, pese a que unos fueran musulmanes y otros fueran cristianos, es ser aliados y así los Banu Qasi tener el apoyo de los vascos frente al emir de Córdoba y los de Pamplona, los vascos, tener el apoyo de los Banu Qasi frente a Carlomagno y así los dos poder independizarse. Bueno, para que veáis un poco los líos de la época, que no solo los conflictos de que los bereberes se sienten maltratados, los muladíes se sienten maltratados, Carlomagno nos está invadiendo,
los del Reino de León también nos están atacando, sino que es que además dentro de los propios musulmanes hay nobles que deciden independizarse del emir. Bien, más problemas. Los mozárabes, que son esos cristianos que se mantenían como cristianos dentro de las zonas musulmanas, van también a levantarse, porque va a haber como conatos en los que no hay tanta tolerancia hacia ellos. Y eso genera descontento que, bueno, pues lleva a conflictos directos de luchas entre cristianos y musulmanes. Bueno, todos estos problemas intentan ser sofocados por los califas de Córdoba, pero ninguno tiene éxito hasta Abderramán III. Abderramán III, que es emir desde el año 912, es el primero que consigue pacificar el propio califato de Córdoba. Vamos, perdón, el propio emirato, no que no quería haber dicho califato, el propio emirato. Abderramán III va a tener tanto éxito como emir de Córdoba, pacificando el propio Al-Ándalus, como a la vez enfrentándose a los cristianos del norte, que va a poderse considerar a sí mismo califa, ¿vale? Va a poder independizarse religiosamente de los abasíes. Bueno, él consigue detener el avance de los reinos cristianos y a partir de haber frenado el avance cristiano, va a llevar a cabo campañas estacionales que se llaman racias o aceifas, que son incursiones del ejército musulmán, aquí dice sobre todo llevadas a cabo por sarracenos, que se dirigen contra una ciudad cristiana, cada año van hacia una, y la atacan y roban todas las riquezas y luego vuelven al Andalus. Bueno, no solo consigue frenar el avance cristiano, sino que además se puede dedicar a pacificar el propio territorio suyo, al Andalus. Entonces, gracias a que él se hace fuerte tanto frente al problema exterior como frente al problema interior, él va a conseguir afianzar mucho más su poder político y centralizar el poder en sí mismo. Esa había sido la debilidad del Emirato de Córdoba, del Emirato Independiente, que en Córdoba el emir es todopoderoso, pero su poder está muy lejos de lo que esté pasando en el Ebro o lo que esté pasando en el Tajo. Eso llevaba a que hubiera levantamientos de intento de independencia lejos de Córdoba. La clave de Abderramán III es que consigue que su poder llegue a todos y controlar a todos. Cuando hay éxito político y éxito militar, muchas veces eso lleva a una mejora de la economía del territorio. Entonces va a mejorar también el sistema fiscal y es un momento en el que se vuelve, por ejemplo, a acuñar moneda de oro. Bueno, repito por si acaso no ha quedado claro, ¿vale? Gracias a su éxito político y a su éxito militar, Abderramán III se siente suficientemente fuerte como para proclamarse a sí mismo califa, porque califa es un, es una posición de poder bastante más alta que emir. Cuando eres califa significa que no hay nadie por encima de ti dentro del mundo islámico, porque ahora tú también tienes el poder religioso, no solo el poder político. Pero, a ver, no nos hagamos aquí a la idea de que él se nombra califa y el califa de Bagdad deja de existir, ni mucho menos. Él es califa y a la vez hay otro califa en Bagdad. Bien, gracias a esa fuerza que tienen en Al-Ándalus, también va a intentar realizar conquistas en el norte de África y va a conquistar Ceuta, Melilla y Tánger. Es un periodo también en el que gracias a que hay un esplendor económico, pues va a haber un esplendor cultural. Como hay riqueza, se puede invertir esa riqueza en artistas, en arquitectos, en poetas, en escritores, en filósofos, ¿vale? Entonces el califato de Córdoba, sobre todo en su época, Abderramán III es el gran momento de esplendor de la historia del Andalus. Es el momento en el que los principales
filósofos, pues las grandes bibliotecas incluso de todo Occidente estaban en Córdoba, estaban en Al-Ándalus. Era una zona mucho más brillante culturalmente y de más desarrollo civilizatorio, podríamos decir, en el que la agricultura funciona mejor, en que las ciudades están más organizadas que todo el resto del mundo cristiano. ¿Vale? Al-Ándalus en este momento está más desarrollada que el mundo cristiano. Bueno, el sucesor de Abderramán III es Al-Hakam II. Sus años de gobierno son 961-976 y es un califa que no tiene tanta fuerza ni militar ni política. Él se dedicaba mucho más a la promoción cultural. Eso hace que Córdoba reciba mucho dinero para nuevas construcciones, se amplíe la mezquita de Córdoba y, por ejemplo, ahí pues pone que la Biblioteca de Córdoba llega a tener 400.000 volúmenes, una verdadera barbaridad para la época. Y su sucesor va a ser Hisam II. Y Hisam II es un califa que no tiene ningún interés ni político ni económico. Veamos, perdón, ni político, ni militar, ni tampoco económico. Nada, es un califa muy débil. Hisam II, como es un califa débil, va a delegar el poder en el Hasif, que era el primer ministro, que en ese momento era Almanzor. Almanzor era un personaje muy ambicioso y además muy hábil. Era un gran político y un gran militar, y eso le hace que, gracias a que el califa no está interesado en gobernar, ¿no? Hisam II no está interesado en gobernar, pues él pueda llevar a cabo todo el poder. Entonces, pese a que Almanzor no sea califa, desde su posición de Hasif se va a convertir en un dictador. Es el que verdaderamente gobierna. Y va a hacer un intento de que sus hijos sean los que hereden pues, esa posición de Hasif. Incluso sus hijos van a intentar nombrarse a sí mismos califas. Bueno, él lo que hace es aislar al califa, le crea lo que se llama ¿cómo se llama? A ver, una jaula dorada en la que pues tiene todo lo que quiera, ¿no? Todas las riquezas posibles. Califa se dedica a la buena vida, mientras que el que gobierna es Almanzor, le ofrece un palacio con todas las riquezas, le ofrece comida, le ofrece los poetas, todo así para que se mantenga entretenido el califa y le deje hacer lo que quiera a él, Almanzor. Bueno, Almanzor es un azote para los cristianos, ¿vale? Le tenían bastante miedo. Va a llevar a ceifas, va a llevar a cabo ceifas o racias sobre Santiago de Compostela, Zamora, Simancas, Barcelona, Coimbra, León, Astorga y muchas otras, ¿vale? Cada año realizaba dos campañas de racia, es decir, ya os dije lo de hacer una incursión en territorios cristianos para atacar una ciudad, hace dos al año. Creo que es una en primavera y otras en otoño. Pero en una de ellas, Almanzor es herido en una batalla. Se cree que recibió una flecha y esa flecha no se curó y muere. En el año 1002 muere. Bueno, le sucede su primogénito, su primer hijo, y a la muerte de este, su hermano. Ahora, sus hijos o sus descendientes, los descendientes de Almanzor, no van a quedarse solo con la idea de ser Hasif, sino que van a intentar ambicionar el poder directamente del califa. Por ello, va a haber una fuerte inestabilidad política, va a haber luchas por quién tiene el poder. Una vez que no queda claro quién es el que tiene que tener el poder de califa, pues las cosas dan lugar a problemas. Eso hace que haya una mayor debilidad del gobierno del califato de Córdoba. Y entonces decimos que desde la muerte de Almanzor o desde la muerte de Hisam II, de principios del año 1000, hasta el año 1031 tenemos una época de crisis del califato que llamamos la fitna de Al-Ándalus. Fitna significa guerra civil o crisis interna, y lo que va a dar lugar es a ver cuál es la palabra, descomposición del califato de Córdoba. Guerra civil, año 1010-1031, hasta que en el 1031 el último califa es depuesto.
¿vale? Hisam III, no hace falta saberse el nombre, le quitan el poder como califa y eso lo que genera es un vacío de poder en el cual las principales ciudades de Al-Ándalus se hacen nombrar taifas. Taifa significa reino, ¿vale? Podemos usarlo como un sinónimo de reinos. Cae el califato después de 2 décadas de guerra civil y las diferentes ciudades de Al-Ándalus se consideran territorios independientes, casi como ciudades-estado. Las taifas tienen origen étnico. Hay 3 tipos, no tenéis por qué saberlo. Hay taifas de árabes, taifas de bereberes, taifas de andalusíes, taifas de eslavos. Bueno, inicialmente hay un montón de taifas, pero con el tiempo van a irse reduciendo, porque van a irse conquistando entre ellas. Por ejemplo, la taifa de Sevilla va a conquistar a la gran mayoría de las taifas que la rodeaban. Las taifas mantienen el periodo de esplendor cultural, que venía derivado del califato. También tienen un esplendor comercial. Es un momento en el que, curiosamente, pese a la debilidad política, porque de repente de un gran califato tienes un montón de pequeños reinos que son mucho más débiles, consigue mantener tanto una fuerte cultura como una fuerte economía. Pero como son débiles tanto política como militarmente, eso va a ser aprovechado por los reinos cristianos. Los reinos de Castilla, de León, de Aragón, van a obligar a que las taifas les paguen tributos, les paguen impuestos, a cambio de que no les ataquen. Esto es exactamente igual que funciona la mafia. La mafia lo que hace es te cobra un impuesto a cambio, entre comillas, de protección. Lo que no te dicen es que de quien te están protegiendo es de ellos mismos, ¿no? Porque si no les pagas, te van a romper el negocio. Bueno, pues eso pasaba con las taifas. Los reinos cristianos les obligan a pagar un dinero en oro para que, en teoría, les protejan, pero en verdad significa para que no les ataquen los propios reinos cristianos. Bueno, además, esa situación de debilidad de las taifas permite que los reinos cristianos puedan, de vez en cuando, pues ir conquistando algunas de las taifas, ¿no? Y eso va a ocurrir en el año 1085, perdón, con Toledo. Toledo es conquistada por Alfonso VI. Y eso para el mundo musulmán de Al-Ándalus es un golpe muy muy fuerte, muy muy fuerte. Porque Toledo era una de las grandes ciudades de Al-Ándalus y que caiga Toledo, que es muy fuerte, pues quiere decir que pues, si te atacan a ti, que tú eres más débil que Toledo, pues vas a caer también. Entonces, eso junto a que cada vez se pida más dinero de las taifas, ay que por cierto no lo he dicho el nombre, ¿vale? No he dicho el nombre de. Creo que no, bueno, a lo mejor sí que lo he dicho. No he dicho el nombre del impuesto que le obligan a pagar los reinos cristianos a las taifas, que son las parias, que es una palabra que yo sí que mencionaría en el epígrafe. Bueno, como está subiendo el impuesto de las parias y además los reinos cristianos están atacando a algunas de las taifas, como Toledo, pues varias de esas taifas que temen el avance cristiano van a pedir ayuda de los musulmanes que estaban en el norte de África, que eran los almorávides. Los almorávides, yo os diría que siempre uséis esa definición que os pongo entre paréntesis, federación, es decir, unión, de tribus bereberes del norte de África. Bueno, los almorávides van a responder a la llamada. Y en el año 1090, los almorávides van a atacar la península. Van a invadir la península, van a cruzar el estrecho de Gibraltar. En ese mapa de la derecha tenéis todos los territorios que van a llegar a conquistar los almorávides. Como veis, es un territorio bastante importante. Bueno, eran una federación de tribus bereberes bastante eficiente en lo que es la guerra. Entonces van a cruzar la península, en teoría, para ayudar a las taifas frente a los cristianos, pero una vez que han cruzado y una vez que han ayudado a las taifas frente a los cristianos, van a quedarse y van a conquistar a las taifas. Entonces lo que tenemos es un periodo de unificación almorávide, ocupación militar, que lo que va a suponer es que Al-Ándalus ahora dependa de Marruecos.
Ahora el poder que controla Al-Ándalus es el poder que proviene de Marruecos, del actual Marruecos. Es además una visión del Islam más radical, más fanatista, más integrista, que no es tan tolerante con los judíos y con los cristianos. Bueno, siguiente. Cruzan en el 1086, se enfrentan a Alfonso VI, que es quien ha conquistado Toledo, pero no consiguen recuperar Toledo, ¿vale? No consiguen recuperar Toledo. Y además, ahí pone, la unificación no fue duradera. En el año 1118, Alfonso I, que era rey de Aragón, va a conquistar Zaragoza. Y eso va a ser como otro gran golpe para Al-Ándalus. Porque las principales ciudades de esa época eran Córdoba, que había sido la capital del califato y del emirato, Sevilla, que era una de las principales taifas, pero es que las otras dos grandes ciudades de la época eran Toledo y eran Zaragoza. Toledo ha caído antes de que lleguen los almorávides y con los almorávides cae Zaragoza. Eso, ya os digo, es un gran desprestigio para los almorávides. Y una vez que cae Zaragoza, que es la capital del Ebro, cae el resto del valle. Eso lo que hace es que haya un descontento con los almorávides, que se suma a que la visión que había del Islam en la península, en Al-Ándalus, no era tan fanatista o tan fanática ni tan integrista como la de los almorávides, con lo cual no estaban muy a gusto con eso. Entonces, a la crisis del control de los almorávides se va a sumar otro pequeño problema, que es que en el propio África, el lugar del que provenía el poder de los almorávides, ha surgido un nuevo movimiento político-religioso que también es otra tribu perdón, es otra federación de tribus bereberes, que son los almohades, que van a conquistar a los almorávides en el norte de África. Y claro, si los almorávides, su poder provenía de África, y de repente has perdido África porque te lo han quitado los almohades, pues va a haber una crisis del control de los almorávides en la península. Entonces, 1145, el poder almorávide se descompone y aparece un segundo y muy breve periodo de taifas. Como hay otro vacío de poder porque ya los almohades no controlan al-Ándalus, aparecen nuevas taifas. Las ciudades que restan se nombran reinos independientes de taifas. Cuando hay taifas, significa que hay un menor poder militar y un menor poder político, y eso permite que haya un avance cristiano. Entonces se va a conquistar más territorios del Valle del Ebro y del Valle del Tajo. El Valle del Duero ya se ha perdido. Con lo cual, como vuelve a haber un avance cristiano, las taifas vuelven a sentir temor y a pedir ayuda del norte de África. Con lo cual ahora los almohades, ya no los almorávides, van a responder a la petición de ayuda de las taifas. Entonces los almohades de nuevo también cruzan el estrecho de Gibraltar, conquista lo que quedaba de Al-Ándalus, lo unifican, ya está unificado en el año 1172, colocan a Sevilla como nueva capital y se enfrentan a los cristianos. Los almohades consiguen vencerles a los cristianos, por ejemplo, en Alarcos, 1195, pero ese esplendor almohade va a ser frenado. A ver, en este mapa tenéis aquí la expansión de los almohades, pero veis que el territorio de Al-Ándalus cada vez es más pequeño. Hay algún territorio que consiguen conquistar, pero es muy pequeñito. Gracias a que los almohades vuelven pues como a asentar el poder, ¿vale? A unificar Al-Ándalus, hay una recuperación económica, pero también hay un nuevo periodo de control todavía más intolerante hacia los que no sean musulmanes y todavía más fanático religioso, porque los almohades son más integristas que los almorávides. Eso hace que haya malestar dentro del Andalus frente a los almohades. Y el que haya una invasión de los almohades lleva a que los reyes cristianos le pidan al Papa una convocatoria de cruzada. Las cruzadas ya llevaban tiempo existiendo,
las cruzadas desde el mundo cristiano eran convocatorias hechas por el Papa, en las que, cuando digo convocatorias, convocatoria real, ¿vale? Es un documento que escribe convocando la cruzada. Y en esa convocatoria el Papa asegura que aquellos que se dediquen a conquistar un territorio musulmán, un determinado territorio, ¿vale? Están garantizados que si mueren en la guerra van a ir al cielo. Y eso era la mayor ambición del mundo cristiano. Va a haber cruzadas pues contra Tierra Santa, va a haber cruzadas contra Malta, pero también va a haber cruzadas contra los almohades. Hay una. Se unen el rey de Castilla, el rey de Aragón y el rey de Navarra, y junto a otros cruzados que vienen de Europa, se dirigen hacia a la actual Andalucía, por Despeñaperros. Y se van a enfrentar a los almohades justo en el borde de Despeñaperros, que es la batalla de las Navas de Tolosa, 1212. Esta batalla hay que decirla en el epígrafe 100%, ¿vale? Porque los cristianos van a vencer a los almohades en esa batalla de las Navas de Tolosa, 1212, y los almohades van a entrar en crisis. Va a suponer una gran crisis para los almohades que les va a hacer perder apoyos dentro del Andalus y descomponerse en el control de la península. 1231, solo 20 años después, consideramos que los almohades han caído y aparece una tercera etapa de taifas. Cada vez son más pequeños, ¿no? Terceras taifas que duran muy poquito. Todas van a caer excepto una, que es Granada. Granada estaba gobernada por una familia, que son los nazarís, y por eso le llamamos el reino nazarí de Granada, ¿vale? Es la única taifa que sobrevive de las terceras taifas. Vale, ¿qué decir del reino de Nazarí de Granada? Bueno, el reino de Nazarí de Granada va a ser el último territorio musulmán de la península que quede por conquistar y va a estar sometido, pues, sobre todo al control de los castellanos. Gracias a que pagaban un impuesto a los castellanos, pudo mantenerse bastante tiempo en la península. Fue un reino bastante rico económicamente, sobre todo en el siglo XIII. Tenía una economía, vamos, un comercio de telas y de cerámica bastante próspero. Y pues muestra de ello es, por ejemplo, la mezquita, vamos, perdón, la mezquita no, la Alhambra de Granada, ¿no? Pero también hay otras grandes construcciones del Reino Nazarí de Granada que son producto de esa fuerte economía que tenían, ¿vale? Cuando hay una fuerte economía, cuando hay una riqueza económica, normalmente eso va asociado a un esplendor cultural, porque es cuando hay dinero, cuando se puede pagar a arquitectos, a escritores, poetas. Bueno, como os decía, Castilla va a tener el control sobre el reino nazarí de Granada. Y lo que va a hacer es pedirles impuestos constantemente a Granada. Pero eso no implica que no haya veces en las que Castilla vaya a intentar conquistar territorios de Granada. Por ejemplo, ahí menciono a Alfonso XI, vence la batalla del Salado, que le permite tomar Algeciras. Cuando tomas Algeciras, tienes el estrecho de Gibraltar, que tiene un enorme interés estratégico militar. Eso lleva a que Granada quede aislada a voluntad de Castilla, porque hasta ese momento Granada tenía el apoyo del norte de África, pero una vez perdido el estrecho, han perdido el apoyo del norte de África. Eso va a iniciar un periodo de crisis, que son los últimos 100-150 años del Reino de Granada, en el que va a haber problemas tanto políticos como económicos, llegando ya a finales del siglo XV a una guerra civil, que es entre Boabdil y Zagal, por la sucesión del Reino de Granada. Esa guerra civil va a ser aprovechada por los reyes católicos, qué mejor momento para atacar a tu enemigo que cuando se están pegando entre ellos, en el año 1482 para iniciar la conquista del Reino de Granada. La conquista del Reino de Granada por los reyes católicos va a durar 10 años, del 1482 al 1492,
Y el 2 de enero del 1492, Granada va a capitular frente a los reyes católicos. Boabdil va a entregar las llaves de Granada y eso va a suponer el fin del reino de Granada y por tanto el fin de la existencia de Al-Ándalus, de poderes musulmanes dentro de la península. Bueno, aquí os pongo un cuadradito abajo. La rendición de Granada, cuando se hace, ¿vale? Cuando se capitula Granada, Granada capitula, mejor dicho, firman un documento. Y en esa rendición se decía, los reyes católicos se comprometían a respetar la religión y la cultura musulmana. Pero 10 años después, el cardenal Cisneros, en la zona de Granada, va a imponer que los musulmanes o bien se convierten al cristianismo o se tienen que exiliar de donde vivían. Lo cual, pues, bueno, os podéis imaginar, pues está bastante feo. Bueno, con eso termina el epígrafe. Y pues nada, muchas gracias por haber visto la clase. Aquellos que la hayáis visto, espero que seáis todos, seguro que sí. Y nos vemos mañana. O bueno, sí, o nos vemos el martes. Vale, hasta luego.